urinaria durante el sueño en niños mayores o igual a 5 años. Aproximadamente a los 5 años, la continencia nocturna se logra en aproximadamente el 80-85% y ya el resto pues presentará episodios de enuresis. Los pacientes mayores de 14 años se describe que hay una incidencia de 1 a 2% de pacientes que pueden presentar enuresis. Bueno, esto es importante, cómo vamos a clasificar la enuresis, porque esto nos va a orientar a sobre todo el tratamiento y los datos de alarma que tenemos que tener ante esta. Entonces la dividimos en dos, que es la monosintomática y la no monosintomática. La monosintomática es aquella que solo se presenta la enuresis nocturna, que no tenemos algún otro síntoma urinario agregado. Esta monosintomática se divide en dos, en primaria y secundaria. La primaria es aquella en la cual nunca ha presentado un periodo largo de noches secas y la secundaria reaparece aproximadamente después de 6 meses de control de esfínter nocturno. Y la no monosintomática es aquella que se acompaña de síntomas miccionales, que pues ahorita los comentaré, y que ya tiene algún diagnóstico o bien historia de disfunción vesical. ¿Por qué sucede sobre todo lo que es la enuresis primaria? Pues es porque en algunos pacientes presentan el sueño profundo y también dentro de las teorías es que hay todavía una inmaduración en la coordinación de cerebro-vejiga. También hay una mayor producción de orina por la noche. Esto se ha investigado porque hay una disminución de producción de una hormona que se llama vasopresina o bien antidiurética. En algunos pacientes, ya sea porque la vejiga es pequeña o bien hiperactiva, y como factor de riesgo tenemos los antecedentes familiares. Si mi mamá o papá tuvieron una enuresis, no significa que yo lo voy a tener, pero bien es un factor de riesgo. Los síntomas urinarios de alarma o cuando yo ya digo, este paciente no tiene una enuresis monosintomática primaria, van a ser los siguientes: dolor o ardor al orinar, escapes durante el día, orinar demasiadas veces al día, una frecuencia incrementada es más de 8 al día, o bien una frecuencia disminuida, que esto sería menos de 3 micciones al día. Urgencia urinaria, dificultad para iniciar el chorro o bien chorro débil o interrumpido. Estos síntomas urinarios, ¿por qué nos deben de alarmar? ¿Va? Esto cuando ya sospecho que no es una enuresis pues primaria, sobre todo cuando ya hay algún componente en las vías urinarias, llámese infección de vías urinarias, llámese alguna malformación renal congénita. Tenemos pues un amplio espectro de estas malformaciones. De las más comunes que pueden ir asociadas a enuresis es el reflujo vesicoureteral, ¿va? Y también alguna disfunción funcional de la vejiga. Entonces, ¿qué nos puede orientar? Bueno, como ya lo comenté, infección urinaria. ¿Cuándo hay que sospechar en infección urinaria? Obviamente cuando hay dolor al orinar, pues nosotros lo llamamos el término disuria, pero pues los pacientes nos suelen decir pues dolor o ardor al orinar, fiebre o algún mal olor urinario. Una vejiga hiperactiva. Esta vejiga hiperactiva se comporta generalmente las vejigas hiperactivas. El motivo de consulta es sospecha de una infección urinaria, pero pedimos exámenes como un examen general de orina y urocultivo, pues estos resultan negativos. Estos son pacientes en los cuales están teniendo una frecuencia incrementada, que están yendo cada 30 a 60 minutos al baño y tienen urgencia o bien accidentes diurnos. Problemas anatómicos, llámese malformaciones renales congénitas. Estas pues pueden tener una variedad o un amplio espectro de síntomas en los cuales podemos tener incontinencia diurna, chorro débil o goteo o bien infecciones urinarias de repetición. Y alteraciones neurológicas en las cuales pues hay antecedentes, llámese en los pacientes con parálisis cerebral infantil o los que nacieron con alguna alteración en su columna. No va a haber una buena inervación, o sea, los nervios de la vejiga no van a ser adecuados, por lo cual los pacientes no tienen un vaciamiento adecuado de esta vejiga. Hablando pues de algún caso que me tocó, una paciente clasificada como una enuresis monosintomática, pero pues la paciente tenía noches húmedas pues
eh, prácticamente todos los días. Pero interrogando en la consulta, la paciente no nada más tenía una incontinencia nocturna, también tenía incontinencia diurna. Y ya viendo su historial de estudios, sobre todo los exámenes general de orina, pues orientaban a infecciones urinarias. Y sobre todo cuando tenemos estas infecciones urinarias de repetición, pues tenemos que empezar a abordar si hay alguna malformación renal que me esté condicionando a estas infecciones. En algunas ocasiones no tenemos alguna malformación renal, pero sí vamos a tener problemas en la función de la vejiga, sobre todo estas vejigas hiperactivas o bien alguna alteración neurológica. Y bueno, hablando de causas secundarias, hay síntomas, aparte de los urinarios que ya he comentado, que se pueden presentar asociados a enuresis y que nos habla ya de una enfermedad sistemática. Ahorita pues ya las comentaré, pero estos síntomas que nos deben de alarmar es, por ejemplo, mucha sed asociada a producción incrementada de orina, tanto diurna como nocturna, pérdida de peso, cansancio excesivo, ronquidos fuertes o pausas al dormir, estreñimiento importante y alteraciones para caminar. ¿Qué enfermedades pueden sospecharse o pueden ir más bien asociadas a enuresis y tener una enfermedad sistémica? La diabetes mellitus tipo 1 que se pueden presentar en pacientes pediátricos. Estos pacientes suelen tener un cuadro de evolución clásica en la cual empiezan con pérdida de peso, incremento en la ingesta de alimentos, incremento en su ingesta de líquidos y pues un incremento en la producción de orina. Entonces son pacientes que están teniendo una frecuencia urinaria incrementada y que pueden presentar incontinencia nocturna. La apnea del sueño en pediatría pues la etiología es muy diferente a la del paciente del adulto. Generalmente aquí hay que ver pacientes respiradores orales o que tengan hipertrofia adenoidea o amigdalina que nos estén causando esta apnea del sueño. Una causa de enuresis puede ser pues la apnea del sueño. Enfermedad renal, pues pacientes que tienen aquí ya alguna malformación renal no detectada y que estuvieron con infecciones urinarias de repetición. Muchos casos nos llega ya con falla renal. Los pacientes, ¿cuándo lo vamos a sospechar? Pues todos, en todo este historial, pacientes que están teniendo infecciones vías urinarias de repetición y cuando ya nos llegan a la consulta, interrogando un poco más, sobre todo ya hay cansancio, pérdida de peso, detención del crecimiento o también poca ganancia ponderal. Problemas neurológicos, llámese anatómicos, o también los pacientes, eso ya nos hablará la doctora Madaya también, los pacientes con TDAH o trastorno de déficit de atención e hiperactividad, la enuresis puede estar asociado a este trastorno. O bien problemas neurológicos, como comenté, de síntomas de alarma, pues algunos que tienen dificultad a la marcha, o bien ya diagnóstico de alguna alteración en médula o columna. Y pues en periodos de estrés emocional importante, pacientes que ya tenían que ya habían cursado un periodo seco, que ya habían estado continentes, cuando empiezan con esta incontinencia, pues puede estar asociado a algún estrés emocional, llámese por escuela, bullying, divorcio paterno de los padres o bien pues mismos problemas en la familia. Y pues esto ya hablamos pues más bien de una monosintomática secundaria. ¿Qué impacto emocional tiene? Pues los pacientes pueden afectar autoestima y seguridad. Muchos niños se sienten vergüenza y algo que ya hablaremos, pero que está prohibidísimo, pues los castigos empeoran el problema. Tratamiento inicial, una vez ya abordado al paciente que me acude a consulta por enuresis, pues primero clasificarlo, ¿no? Es una monosintomática, si es monosintomática, primaria, secundaria, o bien si es no monosintomática. En estos pacientes, algo que no le vamos a negar es un examen general de orina. ¿Para qué? Para descartar que no sea secundaria a una infección. Pues es un estudio bastante accesible, barato y pues que no es invasivo.
Una vez descartando que no hay alguna infección de vías urinarias y pues que nos orienta más a una enuresis monosintomática primaria, pues iniciamos con medidas generales. ¿Cuáles son estas medidas generales? Evitar castigos de todo lo posible. Malamente algunos papás previamente de acudir a consulta, pues los regañan o bien ponen algunos castigos de que te toca lavar las sábanas, te toca lavar a ti tu pijama. Eso está prohibidísimo. Entonces, vamos a tener que cambiar cierta rutina, empezar como también entrenar la vejiga. Estos cambios, ¿a qué me hablo? Entonces, los líquidos en algunos pacientes se tienen que distribuir de la siguiente forma. Entonces, todos deben de tener una ingesta adecuada de líquidos, pero la vamos a distribuir en la mañana. Líquidos me refiero también a sopas, leche, no nada más agua natural. Lo vamos a distribuir en la mañana 40%, en la tarde otro 40% y ya el resto por la noche. Y una hora debemos de estar estableciendo una rutina de sueño. Si, por ejemplo, el paciente se acuesta a las 9 de la noche, debemos de tener una hora previa seca, o sea, no dar líquidos más por allá de las 8 de la noche. Dentro de estos líquidos tenemos que evitar sobre todo los líquidos diuréticos. Algunos, pues niños también que no deberían, ¿verdad? Pero que les dan ahí que el sorbito de café o bien algún tecito que aumente la producción de orina, refrescos, los jugos muy azucarados como estos de néctar de Jumex que pues contienen alta glucosa, pues la glucosa al final es diurética. Muy bien. Entonces, también antes de acostarse, el paciente debe de orinar. Yo siempre les digo, debes de lavarte la boca y orinar antes de acostarte. Entonces, debemos de empezar a entrenar la vejiga. ¿A qué me hablo como entrenar? El paciente debe de empezar a tener rutinas de estar haciendo pipí cada 3 a 4 horas sin ser hostigosos como padres o bien maestros. El paciente debe de agarrar su rutina. Por ejemplo, me levanto, voy a hacer pipí después del desayuno, antes de irme a la escuela, a media escuela, llego a la casa, después de comer a media tarde y antes de acostarme. Aproximadamente deben de ser unas 7 micciones en el día. Ver que no haya maniobras de retención. Maniobras de retención me hablo a bailes, brincos, o algunos niños se aprietan sus genitales, cruzan las piernas. Estar al pendiente de todas estas maniobras de retención. Si las notamos, pues, hey, vamos al baño, no te van a hacer, debemos ir al baño, ¿va? Una causa o común de la enuresis es también el estreñimiento. Entonces, algo que indago mucho en la consulta es el estreñimiento. Muchos papás creen que por ir al baño todos los días o bien que un día sí, un día no, eso no es estreñimiento, pues efectivamente sí lo es, ¿no? O sea, el niño debe de ir todos los días a hacer popó. Las evacuaciones tienen que ser blandas, no duras, y el paciente tiene que, sin estar pujando. ¿Por qué el estreñimiento puede causar enuresis? Pues anatómicamente, pues tenemos la vejiga y el colon. Al haber estreñimiento, pues hay distensión del colon y oprime la vejiga. Entonces, esta opresión de la vejiga cambia la dinámica de la vejiga y su función adecuada. Entonces, aquí ya hablamos que puede haber una vejiga hiperactiva secundaria al estreñimiento. ¿Va? Entonces, todos estos cambios en la rutina, todos en los hábitos, tanto pues alimenticios, pues me refiero a los líquidos y bueno, también alimenticios en los pacientes que tenemos estreñimientos, pues va a ser parte del tratamiento inicial. Generalmente con este tratamiento inicial se espera en algunos, no en todos los pacientes, pues mejore aproximadamente un 50%. Otro tratamiento son las alarmas urinarias. Dentro de las alarmas tenemos de diferentes clases. Estas alarmas tienen un detector, se colocan en el área genital o bien en el calzón y en cuanto siente alguna gota en el detector, por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos, algunos vienen en el brazo, se ponen en el pecho del paciente y empiezan a vibrar. Inicialmente, parte de este tratamiento de las alarmas, como no se ve el efecto inmediato, sí por lo menos se espera el efecto al mes, muy bien.
del mes a 3 meses, pero en el periodo del primer mes sí yo les digo a los papás que debemos de tener apoyo. Tal vez sí es algo cansado para los papás, pero sí debemos de empezar con alarmas pues de los padres para que levanten al niño a hacer pipí. Por ejemplo, una vez que se acuestan, aproximadamente levantarlo a las 11 de la noche y antes de levantarse, si se levanta aproximadamente a las 6, levantarlo aproximadamente a las 5 para que vaya a hacer pipí. Entonces, pues como aquí nos dice la diapositiva, pues requiere de constancia y apoyo. Medicamentos, algunos pacientes, pues sí, pacientes que no han mejorado con las alarmas, con las medidas farmacológicas, con las medidas iniciales, y que hay una urgencia para la continencia, sobre todo estos niños que van a algún campamento, que alguna pijamada, que está afectando mucho lo emocional del paciente, pues optamos por medicamentos. Tenemos diferentes medicamentos, los de primera línea es la desmopresina, pues que es esta hormona que les comento, que lo que hace es retener líquido en el cuerpo. Siempre este medicamento tiene que ser indicado por un profesional, por médico. Y bueno, ¿cuándo vamos a acudir al médico? Si la enuresis inicia después de meses de control, si hay síntomas urinarios o sistémicos, los cuales ya comentamos, y bien si afecta el bienestar emocional. Entonces, mensajes claves. La enuresis es frecuente y tratable. El niño necesita apoyo y compresión. Los síntomas de alarma ayudan a detectar otras enfermedades, las cuales, pues, sobre todo hablando en mi área de nefrología, detectar infecciones del tracto urinario de repetición, las cuales pueden ser un síntoma de malformación renal. Y estas malformaciones, pues a la larga con las infecciones, pues sí me pueden llevar a un daño renal que puede terminar en falla renal. Y bueno, un examen general de orina, como ya les comenté, pues no se le niega a nadie. Siempre dentro del abordaje, pedirlo, lo pedimos como profesionales para descartar una infección de vías urinarias. Muchas gracias y pues continuamos contigo, Maday. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Vamos a continuar con la plática y al final, bueno, el día de hoy sí voy a abrir un poquito el micrófono a varios maestros que están aquí presentes, pero bueno, vamos viendo ahora la parte neurológica. Ok, voy a ponerles por ahí una fotito, intento poner el video, pero no me veo. No sé cómo, ¿verdad? Pero voy a ponerles por ahí mi imagencita. Em, Y me dicen, me mandan ahí en el chat si sí ven la fotito. Ok, muy bien. Ahí, me pudieran, nada más por ahí alguien escribir en el chat si sí ven la imagencita, por favor. Que yo creo que sí, pero sí, ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces, el día de hoy les resumí un poquito porque luego ya ven que me prolongo un poquito en mis charlas porque eso de hablar poquito no se me da, pero aquí hice un pequeño resumencito acerca de la enuresis. Hablando en español, ¿verdad? Porque pues ya sé que hablamos ahorita muchos términos médicos, etcétera, pues prácticamente este tema me pareció muy importante abordarlo con ustedes porque ¿cuántos niños no tenemos en clase y sobre todo guardería, preescolar, que son estos pequeñitos que se siguen haciendo pipí, ¿no? O que les cuesta trabajo, pues que les quiten el pañal. Incluso yo sé que es como parte o requisito que un pequeñito ya tenga que tener este control de esfínteres al iniciar en la guardería o iniciar en el preescolar. Entonces, me gustaría hablarles pues un poquito médicamente y también conductual qué es lo que pasa en este trastorno, por qué los pequeñitos en algunas ocasiones se siguen haciendo pipí o de plano son aquellos pequeños que les cuesta más controlar esfínteres. Entonces, la enuresis pues prácticamente es eso, es cuando tenemos esta emisión de pipí o de orina como tal durante el sueño o en el día en niños que ya deberían de haber controlado este reflejo. Tenemos que normalmente, pues la edad en el día un niño ya debería de controlar sus esfínteres de la orina de los 3 a los 4 años. De la noche tenemos de los 5 a los 7 años, que son estándares, edades más o menos estándar, ¿no? Tenemos para nosotros poderlo diagnosticar médicamente
que haber más de 2 episodios por semana por más de 3 meses y que esto ya me esté causando como tal una repercusión en nuestro niño, ya sea emocional, social o pues que son aquellos pequeños que no van a poder entrar al mismo grado de educación que otros pequeñitos de su edad. Entonces, ¿por qué se preguntarán ustedes que yo veo esta parte en consulta, siendo que yo veo las enfermedades y trastornos del neurodesarrollo? Pues es porque este proceso lleva toda un componente cerebral que tiene que estar coordinado desde la parte en que yo lo voy a controlar a nivel de esta regioncita que vemos por aquí, que es la corteza prefrontal. Yo sé, ya habíamos platicado en otras clases cuando vimos TDA y todo, yo les hablaba mucho sobre esta parte, ¿no? Que me hablaba sobre el control, organización, impulsos, etcétera. Pues justamente también el control voluntario o la inhibición voluntaria vienen de esta partecita. Ahorita vamos a ver por qué tiene relevancia. Después tenemos otras regiones del cerebrito que estas áreas son las principales que se encargan, pues médicamente de decirme como tal, te controlo, pero de manera autónoma, ¿no? Es decir, nosotros pues no estamos pensando todo el día si queremos hacer o no queremos ir al baño, pero nuestro cerebro pues se encarga de estar mandando esta señal, ¿no? De cuándo es momento de contraer el esfínter y cuándo no. Y no lo hacemos, pues no lo estamos pensando, ¿no? Y tenemos pues el reflejo miccional, que es cuando ya viene el momento de que se puede relajar y ya puede salir la orina, y esta viene por otra parte del sistema nervioso. Entonces, hay varios sistemas que están implicados. Este es todo un proceso, pues, que es más complejo de lo que pareciera. La importancia neurológica en estos muñequitos que tienen un problemita de esta enuresis, pues es que eh, puede deberse a varias cuestiones, tanto un retraso madurativo neurológico, es decir, que estos procesos neurológicamente no van a la edad que deberían de ser, porque tenemos algunos trastornos del sueño. De hecho, hay niños que tenemos este problema de enuresis por un trastorno del sueño, es decir, en la fase como final, cuando ya me voy a despertar, no termino de completar todo mi ciclo del sueño. Y a veces estos niños el problema radica o viene con estas micciones, pues, que no son, que no las controlan, que son alteraciones del despertar. Disfunción autonómica, esto médicamente se refiere cuando sí hay un problema médico y que aunque el niño lo quiera controlar, no lo controla y se está orinando. Y o enfermedades neurológicas estructurales, llámese tumores, lesiones en la columna, etcétera. Entonces, para clasificarlo, bueno, creo que eso ya nos lo explicó muy bien el experto. Que lo vamos a ir viendo acorde al inicio y también si ya hemos tenido síntomas que reaparezcan los síntomas. De esto, bueno, ya lo explicaron, no voy a meterme, pero yo, bueno, les explico la parte neurológica. Cuando yo, dentro de toda mi exploración y anamnesis, todo niño que viene con problema de déficit de atención, con autismo, con problemas de aprendizaje, todo, siempre una parte importante es preguntar si ya controlaron sí o no esfínteres. Y esto porque va muy ligado a trastornos del neurodesarrollo, ya sea por un retraso madurativo de todas estas conexiones, que tenga persistencia de patrones infantiles. Hay pequeños o niños, por ejemplo, autistas, que estas conexiones pues no son del todo, no llevan los procesos adecuados. Y agreguémosle que puede haber pacientes que tienen al cierto grado de discapacidad intelectual, en los cuales también estas cuestiones de aprendizaje y todo, pues van como con un retroceso, ¿no? Entonces aquí, a nivel del sistema nervioso, pues no se mandan bien las señales y son aquellos que pues prácticamente es muy difícil quitarles el pañalito. Siempre es importante, siempre indago mucho acerca de problemas del sueño, problemas hormonales, porque también hay que ver en qué proceso, y sobre todo a los niños que hacen, que todavía en las noches es cuando tienen este problema de enuresis, ahí indago mucho también problemitas
endocrinos, lo de la hiperactividad vesical, que por ahí ya no lo había comentado el doctor, es esta parte de niños que, por ejemplo, tienen estreñimiento y que algo secundario, pues va a venir este problemita, ¿no? Y sobre todo, pues niños que tengan otros trastornos del neurodesarrollo. Aquí no solamente hablo sobre autismo, déficit de atención, el sueño, aprendizaje, y también vamos a incluir otros trastornos, por ejemplo, niños que tienen diagnóstico de epilepsia, pues también ellos se ha visto que todo este tipo de procesos o llevar toda esta coordinación a nivel neurológico es muchísimo más difícil. Entonces, entonces, esto me gustaría pues, que a ustedes les quede un poquito abriendo el panorama de que todo niño que no ha controlado esfínteres, no siempre, aunque la mayor parte de las veces sí viene siendo una causa conductual, no siempre es, no es recetita de cocina. Entonces, si un chiquitito tiene este problema, no es culpa del niño, requiere una valoración integral neurológica. En mi consulta, por lo general, todos mis niños con estos trastornos del neurodesarrollo, que ya tengo este problema de enuresis, empiezo ciertas medidas, pero la verdad a mí me gusta mucho complementarlo con la parte nefrológica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabemos que a nivel orgánico hay muchas enfermedades que en los pequeños así pueden manifestarse. Entonces, de ahí radica la importancia médica. Eh, ¿Cuáles serían algunos datos de alarma? Que aparte, en niños que se estén haciendo pipí, ya sea en la noche o en el día, que no dejen pañalito, que yo tengo que pensar que hay algo más de fondo. Cuando se acompaña con debilidad de las piernas o niños que tienen muchas alteraciones motoras, que tengan muchos problemas de su marcha, aquellos que tengan tropiezos muy frecuentes, caídas de la nada muy frecuentes, problemas de coordinación. eh, Algún tipo de movimiento anormal, que tengan alteración en la forma de sus pies, que tengan alteraciones en la forma de su columna, de muy de lado o como tipo jorobita. Hay niños que si ven en esta imagencita, se ve como un hoyito, ¿no? Hay pequeños, o bebecitos que desde que nacen ya vemos nosotros a nivel de la columna como una depresioncita. Todos estos datitos ya me pueden dar a mí un dato médico que a nivel neurológico, a nivel de columna, incluso puede haber algún problema. Y se fijan, pues aquí, aunque al niño lo mandemos 1000 veces o hagamos muchas cosas conductuales, hay algo médico que a veces pues no hay que minimizar, ¿no? Entonces, bueno, estos son como los datitos de alarma que siempre revisamos. Yo en la consulta, además de revisar pues toda su exploración neurológica, todo pequeñito que no ha controlado esfínteres, intencionadamente busco estas señales o estos datos de alarma, ya que si encuentro alguno de estos datos de alarma, sí o sí es necesario hacer otro tipo de estudios. Incluso hay veces que terminamos haciendo resonancias, parte de nefrología y nos damos cuenta que, pues bueno, este problema era sí algo médico y no algo conductual. Por parte de los estudios, bueno, tampoco crean que a todos los niños les pido todos estos estudios. Cada pacientito es un caso diferente, ¿no? Va mucho de cuándo empezó, en qué momento del día, etcétera, pero que sepan que sí se hace todo un abordaje completo. Dentro del manejo no farmacológico, como ya nos comentaba por ahí el doctor, sobre todo en la escuela, yo sé que, bueno, ahí no los aceptamos, no se aceptan cuando no controlan esfínteres, pero sé que ustedes han tenido a niños que de haber controlado al 100% sus esfínteres, de repente empiezan otra vez con este problema, ¿no? Y viene y se están haciendo pipí, son estas llamadas de que a la mamá, etcétera. Entonces, bueno, parte del manejo no farmacológico, pues es primero, pues empezar a identificar que hay un problema, ¿no? Y no minimizarlo. Nunca minimizar que un niño esté otra vez teniendo estas regresiones. Dos, hacer una higiene miccional. La verdad es que esta, pues ahora sí que es trabajo de los papás, ¿no? Pero ustedes, pues como muchos de ustedes o algunos pudieran ser, ya padres de familia, pues esto también les va a servir para casita, o identificarlo en los niños, ¿no? Decirles o ser la primera línea que está en contacto con los papás y decirles, ¿saben qué? Estamos teniendo este problema, necesita empezar a hacer medidas de higiene, ¿no? Ver cuestiones de estreñimiento y sobre todo tener las alarmas urinarias, ¿no?
Dentro del tratamiento farmacológico, bueno, aquí no entro en detalle, aquí hacemos manejo por ahí conjunto. Esto no sustituye para nada las medidas conductuales, que la verdad son la primera línea de tratamiento, siempre y cuando no exista algo orgánico, ¿no? O que no vengan, pues otra vez, los datitos de alarma que estamos buscando. Si no, se inician meramente medidas conductuales. El pronóstico es favorable por lo general. Hay una resolución completa, la mayor parte de los niños, pero sí es importante ver los factores externos, ¿no? ¿Qué puede estar causando esto en el pequeño? Tanto antecedentes de familia, cómo está la dinámica familiar, etcétera. Entonces, bueno, este es un tema pues un poquito más breve, pero bueno, a fin de cuentas, ustedes yo sé que lo ven muchísimo en las aulas y a veces pues no sabemos, ¿no? Cómo manejar a estos pequeñitos. Estas son como un enfoque así muy grande sobre lo que pasa en estos pequeñitos. Finalizando la charla y todo, por ahí les voy a hacer llegar un archivo en donde vienen unas medidas que yo se las hago llegar a los papás, pero que ustedes como maestros pues que también deben de tener como este conocimiento, cómo poder apoyar al niño que está teniendo este problema. Eso sí, algo que me gustaría que se quedaran de aquí, que la verdad es que cuando tenemos esto, es un dato de alarma, hay que pensarle, o es algo conductual, o hay algo nuevo en el pequeñito, o está teniendo un problema orgánico que en casita no se ha detectado. Entonces, desde ustedes ya empieza esta detección y empezamos, pues ahora sí que un tratamiento. Entonces, bueno, eso es básicamente la parte médica neurológica que me gustaría que se quedaran. Y bueno, no sé si por ahí Fernanda nos pudiera apoyar un poquito sobre las cuestiones conductuales. Hola, buenas noches. Sí, compartimos aquí un poquito de cómo sería la intervención. Les voy a compartir también pantalla. Es una presentación un poco más corta de lo que hemos hablado en otros temas. La realidad es que estuvo ya bastante abordado el tema desde la parte médica, desde la parte, pues, el especialista. Muchas gracias. Y ahorita yo les quisiera platicar cómo es que lo abordamos en consulta. Y aquí, cómo lo abordamos es, ¿qué hacemos desde la terapia cognitivo-conductual? Utilicé un formato muy similar a la sesión pasada para saber qué es lo que sí puedo hacer. Porque, pues, la parte experta y donde si nosotros identificamos estos síntomas o llegan con nosotros, nosotros los enviamos a una revisión médica primero para poder saber o descartar que haya una raíz pues tal cual del cuerpo, ¿no? En donde ahorita se comentaba, el niño no es responsable y no es que lo haga para, como decimos comúnmente, llamar la atención. Y si así lo fuera, entonces necesita ser atendido. Uno es que evaluamos el desarrollo socioemocional para ver si las ocasiones en las que sucede están atendiendo a una situación de estrés, a una situación de posible ansiedad, a una situación de miedo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces se evalúa cómo está el desarrollo socioemocional de este niño. Uno, para ver si es la raíz, o también para identificar si esta situación médica está afectando en su desempeño socioemocional. Entonces, evaluamos y partimos de ahí con las estrategias. Entiendo que las estrategias de primera línea que se nos comentaban hace unos momentos, pues como se comentó, es de primera línea. Nosotros lo que hacemos es este acompañamiento de estrategias socioemocionales. ¿Qué estrategias podemos tener? Trabajamos también con estrategias sensoriales, porque hemos encontrado con algunos de nuestros pequeñitos que en lo sensorial, cuando tiene más bien una raíz socioemocional, está asociado mucho al control. El control de esfínteres quizás suena muy obvio, pero muchas veces tiene que ver con el control de las situaciones. ¿Qué tanto control tengo yo sobre mi día a día? ¿Qué tanto control tengo yo sobre mi desempeño académico? ¿Qué tanto control tengo sobre
diferentes situaciones en mi vida. Y entonces este control muchas veces lo podemos como asimilar por medio de la cuestión sensorial y trabajamos como actividades sencillas que seguramente han hecho es como plastimasa, claro, con intervenciones cognitivo-conductual, pero este tipo de sensación mojado, hacer experimentos que tengan que ver con agua, nos llevan, pueden abrir como esta puerta a implementar las estrategias de intervención cognitivo-conductual, pero son como un camino, como una manera de llevar las palabras. El otro también es que vemos el desarrollo de las habilidades de gestión emocional, porque, como les comentaba en el primer punto, es posible que encontremos ansiedad, estrés, miedo, y no es que estas emociones sean malas, ¿sí? Quitamos esta etiqueta de es malo. Lo que a veces sucede es que llegan a un nivel muy alto y que a veces nos sobrepasan, pero sentir miedo, sentir un poco de preocupación, sentir estrés es natural. Lo que nos pasa es, ¿qué hacemos cuando llegan a niveles muy altos? Y este tipo de respuestas las trabajamos. Pareciera por eso a veces en consulta que no estamos atendiendo directamente el control de esfínteres, pero estamos trabajando lo que puede llegar a detonar mayor número podremos llamarle situaciones detonantes, aunque se repita, pero sí que tengamos esta tranquilidad para poder abordar mis accidentes de pipí. Eh, Coordinamos también el apoyo desde casa porque muchas veces puede llegar a pasar que en casa estén ocurriendo situaciones que detonan o que aumentan el número de ocasiones en las que no hay control de esfínteres, ya sea porque, como nos comentaba ahorita, eliminamos completamente los castigos, porque se les está castigando, porque se les está condicionando, porque se les está presionando a que ya suceda. Espero que no, pero me ha tocado, que a ustedes no les toque, pero me ha tocado a mí escuchar comentarios como, pues entonces te voy a tener que volver a volver a poner pañal, te voy a tratar como un bebé, o sea, como estas cuestiones que pudieran aumentar la frecuencia de estos accidentes. Y bueno, estas son estrategias desde casa, pero ¿qué se puede hacer en el aula? O sea, como maestros, a qué alcance tenemos, porque también entiendo que estamos limitados desde la cuestión de protección a los niños, es decir, pues no corresponde a ustedes cambiarlos, no corresponde estar enseñando esta cuestión de higiene, de limpieza, porque los maestros, a pesar de que sí ven cuestiones de autocuidado, pues los ven enseñanza, no lo practican, no se van a poner a limpiarlos o a cambiarlos, no les corresponde. ¿Qué sí se puede hacer? Uno es generar el diálogo de confianza, ¿sí? Para poder que los niños puedan avisar cuando sucedió y que sepan que no van a ser juzgados, sino que van a ser acompañados. Con esto, pues, sí se evitan completamente los diálogos que puedan evidenciar de, ay, otra vez, bueno, si te aguantas, entonces te voy a dar un chocolate, porque estamos hablando de necesidades del cuerpo, no estamos, se podría convertir más bien como en un chantaje, por así decirlo. Entonces, siempre abrir el diálogo a la confianza. ¿Cómo sí se puede hacer? Ok, ¿y cómo lo vamos a solucionar? ¿Qué necesitas? Vamos a hablar a tu mamá, a tu papá. Pudiera ser incluso siempre que se ha hablado, tranquilo, vamos a limpiar, tranquilo, vamos a resolver, o sea, como situaciones que lleven a lo práctico, y esto quita la carga emocional de lo que socialmente pues ya es una situación que puede llegar a ser vergonzosa. Evitar estos comentarios en donde puedan percibirse como evidenciado, porque a veces con una buena intención se les
hace ver consecuencias negativas, como que, bueno, es que vas a oler y así no te van a querer. ¿Cómo vas a jugar con tus amigos así todo mojado? ¿No? O sea, a lo mejor, oye, ya estás grande y a lo mejor se hacen con un tono de amor, pero lo que estamos haciendo es evidenciar y no estamos cuidando autoestima y estamos abonando a un autoconcepto de no soy capaz. Se puede hacer un análisis de la conducta que le llamamos el ABC, tal cual, ¿qué pasó antes? ¿Cómo resolví yo la situación sería el B? Y C, cuál fue como la consecuencia, y no me refiero a lo que normalmente estamos acostumbrados a cambiar como el castigo, sino qué pasó después de esta situación. Ah, bueno, a lo mejor estábamos, eh, el básico, ¿no? Que estaba jugando, se distrajo, no pidió ir al baño, ocurrió el accidente y entonces pues como consecuencia, pues se mojó, ¿no? Es como lo más básico. Pero para identificar si existe un factor emocional, bueno, estábamos exponiendo, era un día de mucho estrés, se iba a grabar un video, no sé, íbamos a hacer tal actividad de exposición social, ocurrió la situación en donde se mojó y después hubo llanto, ya no quiso regresar a la escuela, se tuvo que hablar con los papás. Estos tres puntos, cuando trabajamos en proceso terapéutico, ayudan mucho para poder abordarlo, ¿sí? Porque es diferente, me olvidé, no logré controlar, el baño estaba ocupado, fue una situación de mucho estrés, hubo un cambio a lo mejor de rutina, ¿qué generó este conflicto? Y ese análisis de la ABC se les pide normalmente cuando estamos en consulta, uno que hagan en casa y otro que nos apoyen en la escuela, para poder identificar en dónde sucede más, con cuánta frecuencia, qué hubo antes, si hay algo que podamos como intervenir. Entonces, este es el abordaje que se hace desde la parte conductual, emocional, para poder apoyarlos y disminuir la frecuencia. Sé que a lo mejor puede llegar a ser corto, pero nos enfocamos más en como las estrategias socioemocionales que muchas veces son indirectas. Y pues muchas gracias por su atención. Me parecía, doctora Maday, que se iba a abrir un espacio de preguntas. Sí, yo creo que abrimos un poquito los micrófonos, digo, bueno, o si alguien que levante la manita por si quiere algún comentario o algo sobre este tema, que sé que pues bueno, es un tema un poquito más complicado, ¿no? Tal vez lo ven más los papás, pero bueno, la verdad es que yo siento que en la escuela les puede llegar a pasar o lo ven mucho ustedes, entonces, si alguien quisiera hacer un comentario, alguna preguntita, pues estamos abiertos. Y si no, daremos por finalizado, por ahí mandar ahí unas mensajitos al grupo, como ustedes vean. Y yo creo que hoy no tienen dudas. Ahí, alguien levantó la mano, a ver, déjenme ver. Ya ven que yo y la tecnología no nos ayudamos mucho. Muy bien, voy a por abrir el microfonito. ¿Está bien? Deja- Hola, buenas Oh, noches. hola, buenas noches. Bueno, Hola, buenas noches, díganos. hola, Ahora buenas sí. noches. Buenas noches a todos. Yo soy maestra de preescolar en primer grado y ahorita que estaban hablando sobre este tema, yo tengo una alumna que veo que no controla mucho los movimientos de sus pies. Por ejemplo, ella puede ir caminando y si ella ve que va a topar con la pared, o sea, se va a golpear con la pared, no hace por hacer el alto, o sea, no mide pues en no toma pues las medidas necesarias, camina y se me golpea, se me cae a veces de estar sentada y yo he platicado con su mamá y me comenta que pues le dicen que no es algo
mal pues en ella, pero yo lo veo normalmente en la movilidad en la escuela y al hacer algunas actividades en la manera de caminar. Así que no sé, pues más que nada por mi alumna, ¿verdad? Pero pues sí, sí, yo creo que ella sí necesita algo, pero pues no, sus papás me dicen que no, que no, no sé. Sí, bueno, mire, te platico la parte como médica y ahorita Fer, no sé si por ahí nos quiera comentar algo. Es súper importante y que bueno, la felicito mucho por detectar luego estas cuestiones en el aula, porque a veces también me imagino que esta parte de ustedes como llegar y decirle a los papás, oye, noto algo así diferente, pues es lo más complicado, ¿no? Pero médicamente, un niño, bueno, no sé si esa pequeñita también tenga problemitas que se haga pipí, ¿no? Pero incluso aunque no fuera tan bien que tuviera problemita de hacerse pipí, que solamente fuera el tema de la marcha, hay problemas motrices que no se tienen que minimizar. Hay, por ejemplo, hay pequeñitos que tienen problemas de coordinación o que tienen una torpeza, por así decirlo, así se llama, motora, que se tropiezan mucho, se les caen mucho las cosas, etcétera. Y la mayor parte de estos niños viene acompañado por otro trastorno como el déficit de atención, que por ahí comparten varias vías, ¿no? Pero sí hay situaciones en las cuales los niños descartamos que no hay nada de trastorno del neurodesarrollo y esas alteraciones o estas caídas o que tenga problemas de coordinación sí pueden ser un problema meramente neurológico. Ahí yo tendría que empezar a ver ciertos reflejos al momento de revisarlo. Y hay veces que sí, incluso hasta hay, por ejemplo, alteraciones a nivel de cabecita, que las áreas que controlan la motricidad o la coordinación no se desarrollaron bien, etcétera. Y a veces ese es el principio de un problemita. Yo sugiero que, por ejemplo, para que sea un poquito más fácil para ustedes poder derivar luego estos chiquitines, pues hacer como mucho hincapié en esto, ¿no? Que estaba realizando tal actividad y tiene problemas de coordinación o problemas de motricidad, ponerlo como tal así, ¿no? Esos nombres. Y que todos estos pequeñitos pues requieren este filtro médico. Sí, de hecho yo lo veo, bueno, cuando vimos el tema del trastorno de déficit de atención, yo veía algunas cosas pues en mi alumna, ¿verdad? Pero pues ya yo he platicado ya con su mamá y me comenta que pues la lleva con el pediatra y que el pediatra le dice que pues que él, perdón, lo ve bien y que él cree que no necesita una atención, pero yo dentro del aula realmente yo veo que ella sí necesita una atención, tanto por la motricidad, tanto por la concentración, y por muchas cosas pues que veo yo en el aula, pero pues no veo eh, algún, alguna respuesta pues de parte de los padres, ¿verdad? Y ahí no sé si Fer, nos pudiera apoyar con algún, como recomendación en cuanto a veces tocar estos temas, ¿no? Con los papás, sobre todo con ustedes, ¿no? Como maestros que pues hacen toda su labor, enseñanza, etcétera, pero que ya detectan algo, pues no sé, alguna herramienta que nos funcione a todos. Sí, entiendo que es un poco complicado también porque luego como maestros también esta limitante, yo no le puedo sugerir ningún tipo de diagnóstico también para cuidarlos a ustedes como maestros, de no asumir esta responsabilidad de que luego los papás interpreten que ustedes están diagnosticando. Algo que nos ha funcionado en la parte cuando los maestros nos derivan es que así como se compartía en la parte médica del DSM-5, buscar como qué síntomas puede llegar a presentar y escribirlos muy similar a como sucede, ¿no? Y descripción en la parte conductual. Choca con la pared, hace esto, hace esto, hace esto. Ya, por lo que entiendo en este caso, pues ya se le hizo estas observaciones a los papás y no están teniendo un seguimiento. Entonces, ustedes ya tienen como un tipo de bitácora en donde se les comentó la primera ocasión que esto sucede. Ya el papá regresa y me dice, oye, desde la parte médica, el pediatra me dice que no observa nada. Ay,
darles la tranquilidad como me da mucho gusto. Mi interés no es buscar un diagnóstico, mi interés es, qué bueno que se descartó la parte médica. Ahora entonces pasamos a por qué esto sigue sucediendo. Tal vez es algo que requiere práctica, tal vez es algo que nada más no está expuesto a este tipo de situaciones, quizá tiene que ver algo con la parte de seguridad y eso es lo que nosotros queremos buscar, de poder descartar. Nos da mucho gusto que se haya descartado la parte médica. Ahora necesitamos poder saber por qué está sucediendo. Y no es que ustedes estén asegurando que se descartó la parte médica, porque quizá siguen teniendo esta duda, pero muchas veces cuando ellos se sienten validados y no se sienten como perseguidos, y que estamos contentos de que no fue por ese lado, se suman con nosotros. Y sí, muy importante es que ustedes vayan teniendo como el protocolo en la escuela de se le avisó ya con estos síntomas y tengo a lo mejor firmada la bitácora, ¿no? De yo le avisé estos síntomas. Segundo paso es, ya se recibió las observaciones de que no requiere nada de la parte médica, pero estas dificultades continúan, entonces sugerimos a lo mejor una evaluación desde la parte psicológica para ver si hubiera, o incluso a veces no pueden sugerir ir a una evaluación específica, pero sí pueden decir, ya se descartó la parte física, podemos buscar en lo emocional y que ellos pregunten si es necesario la parte de psicología. Pero entiendo que es un tema delicado, creo que más desde que ustedes no pueden sugerir, o sea que nuestras autoridades educativas nos limitan como maestros a poder sugerir alguna evaluación en donde no se pongan ustedes en riesgos como maestros de, eh, de una posible, no sé cómo llamarlo, como de etiqueten que algún papá presente alguna queja. A mí me interesa mucho cuidar a los maestros en ese punto porque sé que están muy expuestos y que a veces buscando hacer un bien eh, se voltea la parte de la responsabilidad. Entonces, mi sugerencia, regresando como a lo concreto, tener bitácoras, paso uno, descripción, paso dos, recibo información de que el pediatra dice esto, pero las conductas se siguen presentando, por lo que se sugiere evaluación externa. Y cuando decimos evaluación externa, pues puede ser cualquiera. No sé si esto ayude un poquito a guiar ese proceso o si a lo mejor es algo que ya se ha hecho. No, no se ha realizado, solamente se le ha informado de lo que ha sucedido con ella. Pero muchas gracias, voy a tratar ese tema con su mamá. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Si hubiera alguna otra dudita que quisiera que resolvamos. Mande. Ok, bueno, parece que ya no. Por ahí voy a estar mandando un mensajito a través del el grupo que tenemos todavía, porque por ahí vamos a seguirles dando el acceso a las clasecitas grabadas. Nada más voy a acomodarlas y eso para que lo queden bien. Y pues bueno, antes de terminar, pues agradecerles profundamente por acompañarnos a este primer curso. Yo como neuróloga pediatra, una de las cosas que más me ilusiona como tal es poder trabajar a la mano con ustedes, ¿no? Porque son los que prácticamente día a día están conviviendo con los pequeñitos y son los que primero detectan cuando algo no está bien. Entonces, hoy damos, creo que un paso importante para hacer un poquito mayor de conciencia, empatía, trabajo, ¿no? Que sepan que pues no están solos, no estamos solos, podemos trabajar en equipo, tanto la salud médica y la educación pues no están peleadas, vamos de la mano, ¿no? La salud mental, toda me, me gusta mucho y estoy muy agradecida con mis invitadas y mis invitados porque
con esto generamos un poquito más de conciencia, ¿no? De que no podemos trabajar uno solo, tenemos que ser un equipo, tanto la parte psicológica, la parte de terapia física, la terapia sensorial, la parte de los maestros, papás, la parte médica, ¿no? Nefrología, neurología, es decir, entre todos somos un equipo y creo que pues todos tenemos un mismo fin. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su compromiso, por su vocación y por querer pues aprender, ¿no? Para ayudar mejor a sus pequeñitos y pues estoy segura de que ya estas clasecitas les van a servir un poquito futuramente, pues si todo sale bien, digo, fue la primera idea, ¿no? Y fueron los primeritos, pero bueno, si todo sale bien, pues esperemos que en algunos mesecitos estaremos repitiendo y estar abiertos pues a cualquier duda. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Por ahí les voy a mandar un mensajito al grupo y creo que damos finalizada la clase del día de hoy. No pude poner mi camarita, pero bueno, al menos sí les pude hablar.